Neófito López Ramos. Estudios. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y doctor en Humanidades por la Universidad Paulo Freire, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Doctorado honoris causa. Tiene una especialidad judicial por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha recibido numerosos cursos, entre los que destacan especialización a la carrera judicial, diagnóstico y propuesta sobre los sistemas de impartición de justicia en México, taller de protección de los derechos fundamentales, cumplimiento de la prioridad intelectual y los derechos de autor en un entorno digital bajo la perspectiva del sistema acusatorio. Actividades académicas. Ha impartido cursos tales como las modalidades del juicio de amparo en materia civil, de la especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especialización judicial. El Diplomado de Ampliación y Profundización de Conocimientos en Derechos Humanos y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el módulo de Amparo Civil en la Maestría en Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Procesal Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Campus Tijuana, Baja California. También ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Publicaciones. Tiene publicado material de temas jurídicos de amparo y medio ambiente, un libro intitulado Votos y Conferencias 2003, así como resúmenes de sentencias judiciales en materia ambiental 2003. Entre sus numerosos artículos editados se encuentran la responsabilidad extracontractual del Estado mexicano, la protección jurídica de la biodiversidad, la eficiencia del laudo arbitral emitido por un órgano de la administración pública, responsabilidad del Estado por daños causados a particulares, el conflicto revolucionario de 1910 y el debate legislativo. Actividades laborales. Actualmente ocupa el cargo de magistrado del Circuito 12º Tribunal Colegiado en materia civil. La reforma constitucional y su trascendencia en materia civil mercantil. Leí hoy que la inteligencia libre de pasiones es una ciudadela. El emperador Marco Aurelio era un estoico y su mayor preocupación era que su actuación como persona redundara en bien de los demás. El derecho, nuestro sistema jurídico, nuestras instituciones republicanas están hoy y deben estar más sólidas que nunca. Esta oportunidad de platicar con ustedes sobre la reforma constitucional y su trascendencia en materia civil y mercantil nos deben servir para reflexionar acerca de nuestra norma suprema. Una norma suprema que en su artículo 135 constitucional establece un procedimiento rígido, porque requiere de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la de mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Las reformas constitucionales tienen por finalidad llevar a la norma suprema los principios, los valores, los proyectos de nación del pueblo mexicano. El año pasado, el 15 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importantísima reforma al artículo 17 constitucional que viene a complementar las reformas de junio del año 2011 y otras que
tienen que ver con la impartición de justicia. Sin duda, el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales constituimos un poder relativamente pasivo, porque nos encargamos de aplicar la ley. Y a veces se nos dan las herramientas necesarias para que la justicia se quite esa venda, soltemos la espada y veamos más allá un horizonte de justicia, de equidad en las relaciones entre los particulares. Así veo esta reforma del artículo 17 constitucional, porque permite, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país a privilegiar la solución del conflicto frente a formalismos procedimentales, con algunas condiciones. Primera, que no se transgreda el derecho de igualdad de las partes en el proceso. ¿Por qué? Porque las materias civil y mercantil suponen que estamos ante dos partes donde debe haber seguridad jurídica. Los jueces tenemos que aplicar los plazos, las condiciones, los requisitos para admitir una demanda, para admitir una prueba. Pero hay un margen donde los jueces tenemos facultades discrecionales. Y esa es una de las primeras repercusiones de esta reforma constitucional, donde los jueces tenemos facultades discrecionales, donde tenemos la posibilidad de ejercer nuestro arbitrio judicial. Es ahí donde está la importancia de esta reforma. ¿Por qué? En materia procesal civil tenemos un artículo 257 en relación con el 95 y 255 que facultan al juez para dictar una prevención antes de admitir una demanda. Cuando la demanda es obscura o irregular y cuando la parte actora no satisface los requisitos de los artículos 255 y 95 del mismo código, el juez está obligado a ejercer una facultad de prevención. Si los hechos le parecen obscuros, si le parece que no es clara la pretensión o la vía incluso, está obligado a prevenir. Pero en el ejercicio de esta facultad no debe cometer excesos. El ejercicio de la facultad de prevención no debe dar lugar a estado de indefensión ni a desechar una demanda o a tener por no interpuesta una demanda por no satisfacer una prevención excesiva. La prevención debe ser exclusivamente para satisfacer los requisitos formales o para prevenirle que exhiba aquel documento que no haya exhibido, o para prevenirle si ese documento al que se está refiriendo en los hechos lo tiene en su poder
o si está en un archivo público. En este momento tenemos juicios sobre nulidad de tarjetas de crédito, de disposiciones con tarjetas de crédito, cargos a tarjetas de débito, y ahí tenemos un primer problema, porque los bancos son quienes tienen en su poder y deben tener en su poder esos documentos que serán necesarios para poder determinar la procedencia de la acción. En una nulidad de disposición por voucher, con el uso de la tarjeta de crédito, lo que procede es la acción de nulidad de esos vouchers, porque falta el elemento voluntad. Y la prueba idónea es la prueba pericial, de manera que el actor tiene que ofrecer esa prueba y a la vez solicitarle al juez que requiera al banco para que le exhiba los originales de los vouchers para que se pueda desahogar esa prueba pericial. ¿Y contra qué se va a desahogar esa prueba pericial? Rara vez se ofrece claramente como prueba vouchers anteriores que han sido reconocidos. A veces se ofrece contra la firma que aparece en la demanda, en otras contra el contrato o solicitud de crédito, conforme a la cual se expidió la tarjeta de crédito. Algunas veces en la demanda el actor no narra que haya extraviado la tarjeta de crédito o que se la hayan robado, menos aún narra que hubiera llevado a cabo una denuncia de hechos respecto de ese extravío o respecto de ese robo. Y el banco tampoco generalmente lo trae a la litis. Lo que ocurre con frecuencia es que el juez requiere a la institución de crédito para que exhiba estos documentos y la percibe, que de no exhibirlos tendrá por ciertos, presumirá por ciertos los hechos que pretende probar el actor, y con esa presunción generalmente llega a la sentencia y se va a dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque si el banco no exhibió esos vouchers originales, no habrá la posibilidad de que se desahogue la prueba pericial, pero por otro lado se hará efectivo el apercibimiento de presumir ciertos los hechos conforme al artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. No he visto que el juez ejerza esta facultad de prevención para que aclare la demanda del actor y diga si extravió o si le fue robada la tarjeta. Sí. Y es relevante porque en algún caso la institución de crédito ha planteado que aunque exista la presunción, no es suficiente para acreditar la pretensión del actor, porque el actor omitió decir que extravió o se le fue robada la tarjeta, y que entonces se presume que la tiene en su poder. Y tendríamos como hecho notorio que si tiene la tarjeta, el documento idóneo para el cotejo contra los vouchers originales sería precisamente la firma que consta en la tarjeta de crédito.
y que tendría que cotejarse por el perito contra la que está en los vouchers que se tildan de falsos. O mejor dicho, que se tildan de que la firma no es auténtica. ¿Sí? Entonces, el no ejercer esa facultad de prevenir puede redundar en perjuicio para el actor y puede a la vez beneficiar al banco cuando el banco plantea en amparo este dato, este elemento de valoración de que la prueba pericial no hubiera podido desahogarse porque el documento idóneo donde consta la firma para el cotejo es la tarjeta de crédito. ¿Sí? Y no puede ser la demanda. ¿Sí? Podría ser como documento idóneo también otros vouchers que hubieran sido reconocidos tácitamente por haber sido pagados antes o ser coetáneos de esa fecha. Entonces, creo que con esta obligación constitucional los jueces tenemos mucho que hacer, ¿sí?, para no seguir, claro, la metáfora o el simbolismo de la justicia con la venda, que nos da la idea de que la justicia debe ser imparcial y que juzgamos con independencia de quién sea la parte. Sin embargo, que es tiempo de que la justicia se quite la venda y no deje de ser imparcial, sino que vea en su justa dimensión quiénes son las partes, quiénes están contendiendo, y que sin romper el equilibrio procesal le interese más conocer la verdad histórica, llegar a solucionar el conflicto en el fondo frente a estos formalismos procedimentales, donde entiendo que a veces la carga de trabajo nos deja mucho de nostalgia por no hacer cosas que hubiéramos querido hacer. Pero creo que aquí podría aplicarse entonces esta reforma constitucional en la facultad de prevención. Y esto tiene que ver también con la facultad de prevención que tenemos los jueces en amparo. Como tribunal colegiado nos toca revisar en queja estos acuerdos donde se tienen por no interpuestas las demandas de amparo, y a veces hemos advertido oficiosamente que los requerimientos son excesivos. Y es aquí donde precisamente debe imperar esta reforma constitucional. Les voy a platicar un caso donde vimos que era excesivo. Es frecuente que se giren oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe los datos acerca de cuentas que pueda tener el deudor alimentario o el deudor en una obligación civil o mercantil para poder trabar embargo, para poder hacer efectivo el crédito. En este caso que les platico, un juez de lo familiar en Tavares, es un caso cierto, Guerrero, le requiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que le informe acerca de los datos de una cuenta del deudor alimentario, y la percibe con multa de 1,750 y tantos pesos. La comisión le contesta y le dice: dame el registro federal de causantes porque es necesario para evitar los homónimos. Por alguna razón, el juez aplica la multa porque dice que no le contestaron.
Contra la imposición de la multa, la comisión promueve amparo indirecto, tercero extraño, porque la multa le afecta. El juez de distrito le requiere para que le detalle todos los antecedentes del acto reclamado, el estado procesal del juicio y le exhiba copia del acto reclamado. Sí. La comisión le dice: oye, yo solo estoy reclamando la multa. Sí. Se gira oficio al juez de Tavares. El juez de Tavares rinde el informe y el juez de distrito tiene por no interpuesta la demanda porque la comisión no cumplió con esta prevención. Y nos llega a nosotros. Y la pregunta es: ¿era necesario que el juez de distrito supiera cuál era el origen de ese juicio familiar? ¿El estado procesal del juicio? Sí. Era un tercero extraño. Sí. Y lo único que iba a ser materia de este amparo indirecto es: te requirieron, ¿qué hiciste en desahogo de ese requerimiento? Y te impusieron la multa. Y para determinar su constitucionalidad, lo único que tendrá que hacer el juez de distrito es establecer si le notificaron, que no hay duda de que le notificaron, sí, si desahogó el requerimiento y si está justificado que no le haya rendido el informe precisamente porque no le tenía el dato del Registro Federal de Causantes. De eso va a depender la constitucionalidad de ese acto. Por eso nos pareció excesivo. Sí. Por eso me parece que una de las vertientes de esta reforma constitucional es en relación a esta facultad discrecional que tenemos los jueces de prevenir a las partes para que desahoguen una oscuridad o la falta de un requisito de la demanda. Es ahí donde no debemos excedernos. Es ahí donde esta reforma tiene que privilegiar estrictamente lo necesario para dar trámite a la demanda y no ser excesiva. Sí. Porque sería un formalismo procedimental exigirle a esa parte actora de requisitos que no son indispensables. Sí. Y esto también tuvimos un asunto que tiene que ver aquí con el tribunal. Espero que la señora juez o el señor juez no se enojen conmigo por ventilar el asunto aquí. Pero aquí no era imputable al juzgador. ¿De qué se trata el asunto? En la vía oral familiar se puede tramitar la pérdida de la patria potestad. Sí. Pero por algunos acuerdos del Consejo de la Judicatura Local todavía no podían conocer de alimentos y de guarda y custodia. Entonces la demanda en ese caso contemplaba como prestación principal la pérdida de la patria potestad, la guarda y custodia y la fijación de alimentos. El órgano jurisdiccional solo le da trámite por la parte que tiene que ver con la pérdida de la patria potestad y no con la guarda y custodia y los alimentos, porque le dice que de acuerdo a unos acuerdos, de conformidad con unos acuerdos del Consejo de la Judicatura, pues todavía no está autorizada para darle trámite. Sí. Llega el amparo indirecto. El señor juez de distrito me parece que niega el amparo porque dice, bueno, pues si está aquí claro el acuerdo, pues no es imputable al juzgador. Pero llega con nosotros y
consideramos que los acuerdos administrativos no pueden estar por sobre la ley. Y si la ley le da al juez de lo familiar la competencia para conocer de estas prestaciones, pues debe prevalecer la ley. Por eso decía que no es imputable al órgano jurisdiccional, sino correctamente aplicó los acuerdos del Consejo de la Judicatura Local, pero en amparo consideramos que nosotros sí podíamos dejar de aplicar esos acuerdos. Y otra vez aquí privilegiar la solución del conflicto, el no dividir la vía para que se conocieran en diversas vías estas prestaciones. Sí. Desde luego, insisto, por virtud de estos acuerdos, entiendo que los consejos de la judicatura norman nuestra actividad y yo también allá, desde luego que tengo que seguir disposiciones administrativas. ¿En qué otra parte de lo que nos toca como jueces impacta esta reforma? Me parece que impacta también a la hora de resolver. Hubo una época en la que cuando reclamaban prestaciones líquidas y no se probaba, no se acreditaba exactamente la cantidad reclamada, en mi tribunal llegamos a sostener que era correcto declarar improcedente la acción. Eso fue hace muchos años. Pero fuimos cambiando de opinión en la medida en que nos dimos cuenta de que no es equitativo que si la parte actora sí acredita su derecho, se absuelva al deudor. Sí. En la sesión de la semana pasada tuvimos un caso donde aplicamos esto y les voy a platicar otros. Y es que esto tiene que ver con algo que sucede con frecuencia. Todos tenemos un contrato de seguro de automóvil. Sí. Y nuestra póliza pues tiene un destino para el vehículo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que revisar nuestras pólizas, porque si es destino para servicio particular, no se le puede dar otro destino. Si hay un accidente, un siniestro, y se está haciendo un uso que no corresponde al asegurado, el seguro no va a responder. ¿Sí? Pero también hay otros requisitos. Uno de los requisitos es, conforme al artículo 66 de la Ley del Contrato de Seguro, que los asegurados tenemos que dar aviso a la aseguradora dentro de los 5 días siguientes al siniestro. Si no se le da ese aviso dentro de los 5 días, por lo dispuesto en el artículo 67 de la misma ley, la aseguradora tiene derecho a que se reduzca el monto de la prestación. Sí. Y este artículo resulta interesante porque solamente dice que se tiene derecho a que se reduzca al monto de la obligación si es que se hubiera tenido aviso oportuno. Sí. Y en un caso que tuvimos la semana pasada, que resolvimos la semana pasada, bajo mi ponencia, la asegurada no dio el aviso dentro del 5.º día, lo dio al 6.º día. La aseguradora opuso como excepción precisamente que no se dio este aviso entre los 5 días.
La aseguradora fue condenada, le concedimos el amparo, porque sí está demostrado que el aviso no se dio entre los 5 días. Pero una de las discusiones que teníamos ahí era si la aseguradora, al oponer la excepción que deriva de este artículo 67, tenía la carga de establecer en qué proporción se vería disminuida su obligación, o si bastaba con oponerla y demostrar que no se dio el aviso entre los 5 días. Por mayoría de votos decidimos que basta que la aseguradora demuestre que el aviso no se dio dentro de los 5 días siguientes, y que en ejecución de sentencia, pero esto no daría lugar a que se le absuelva de la prestación, sino que a que exista una condena genérica, de manera que el actor no va a recibir el total de la prestación que exigió, porque operó la excepción, pero sea en ejecución de sentencia donde puedan aportar, la aseguradora pueda establecer en qué proporción debe disminuirse. Con esto estamos utilizando un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que trata el tema de la condena genérica, y que era lo que les estaba yo diciendo. Esta interpretación de la Suprema Corte es muy importante, porque no solamente refleja el texto del artículo 85 del Código Procesal Civil, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque la regla es que la condena genérica proceda siempre que se establezca la existencia del derecho y las bases para su cálculo en ejecución de sentencia. Esa es la regla general. Eso es lo que dice el precepto. Pero ¿qué ocurre si se demuestra la existencia del derecho, pero no su monto? Bueno, pues también procede la condena genérica, ¿sí? Y se dejará para ejecución de sentencia establecer incluso sus bases. Y esto es relevante, porque de lo que se trata es de que las sentencias resuelvan el fondo del conflicto, y no por un formalismo procedimental dejar de condenar. Es cierto que puede decirse que habría una segunda oportunidad para probar, pero esa segunda oportunidad para probar solo será respecto del monto de la condena. Lo importante es que durante el juicio haya quedado demostrada la existencia del derecho. ¿Sí? Otro caso que tuvimos me parece interesante. Es la primera vez que vimos un asunto así. Resulta que se demandan daños y perjuicios. La historia es esta. Una parte actora resulta vencedora y se le entrega en ejecución de sentencia un cheque. Y este cheque van a España y lo depositan en un banco español. El banco español lo cobra al banco mexicano, ¿sí? Y lo envía por DHL. ¿Ya se acordaron? Lo envía por DHL y resulta que tardan en entregar, no lo quieren recibir en el banco porque no va dirigido a una persona determinada. Hay unas comunicaciones ahí por vía correo electrónico
algunas llamadas telefónicas y al final lo reciben. Y no lo pagan por dos razones. Dicen, bueno, aquí no lo pago porque no viene una leyenda ahí en el cheque, ¿sí? Y otra causa. Al final pagan el cheque, pero la demanda de daños y perjuicios es por el tiempo que demoró en el pago. No es el 20% por falta de pago, porque esa no es, ya le pagaron. Aquí es por un hecho ilícito. Le atribuye al Banco Mexicano el hecho ilícito de no haber sido diligente en el pago del cheque. Sí. Concedimos el amparo para que se considerara que sí hay un hecho ilícito porque el banco no fue diligente al hacer el pago oportunamente. Sí. Entonces, ya no sé qué pasó en el cumplimiento, todavía no lo veo. Pero me parece que con este principio constitucional ya no podemos seguir con esa rigidez de una justicia con venda. Y esto para nosotros en amparo también debe tener repercusión. Las bases constitucionales nos dicen en su artículo 107, fracción primera, que la ley establecerá los casos en los que proceda la suplencia de la deficiencia de la queja. Y ahí está como contracara de manera implícita el principio de estricto derecho. Porque si la disposición constitucional está encomendando al legislador de la ley reglamentaria que determine en qué casos habrá la suplencia, querrá decir que en aquellos casos donde no está determinada la suplencia, deberá resolverse tal como está planteado, esto es, en estricto derecho. El artículo 79 de la Ley de Amparo nos regula los casos en los que procede la suplencia de la deficiencia de la queja. Y distinguimos, como lo hace la Constitución, entre suplir los conceptos de violación y los agravios, de suplir las promociones, las pruebas en el juicio de amparo en materia agraria. La materia agraria tiene su regulación especial y ahí la suplencia no es nada más en los argumentos. La suplencia de materia agraria tiene cabida para las pruebas, para la personalidad del promovente, para los derechos que pretenda se le tutelen. Pero para las demás materias tenemos un listado de los asuntos y tenemos distinguida la causa, la hipótesis donde exista jurisprudencia que declare inconstitucional una norma por la Suprema Corte de Justicia. Ahí está claro que si la Suprema Corte ya declaró inconstitucional una norma, nos obliga a todos y tenemos que aplicarla. Tratándose de menores incapaces, tratándose del Estado de la familia, el Estado civil y la familia, en materia obrera para el trabajador, en materia agraria, en materia penal para la víctima y el ofendido, y luego dice, en las demás materias, siempre que exista una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso. Y entonces las demás materias pues son la materia administrativa y la materia civil. Y los supuestos de procedencia, entonces de suplencia será
por violación manifiesta de la ley. ¿Y cuándo hay una violación manifiesta de la ley? Aquí es donde está otra vez la influencia de este artículo 17 constitucional. Me parece que si hay una resolución que es contraria a texto expreso de la ley, hay una violación manifiesta de la ley. O sea, si basta la lectura de la resolución, si basta la lectura del auto para darnos cuenta de que no se acató el texto expreso, porque se exigió un requisito que no está previsto, porque no se aplicó un plazo que está previsto, me parece que es violación manifiesta de la ley. Y la segunda hipótesis es cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte o de un pleno de circuito que nos obligue en el circuito. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es precisamente la interpretación válida y obligatoria de la ley. Y basta que esté determinada para que estemos obligados todos a acatarla. Estos parámetros de violación manifiesta de la ley me parece que son muy importantes y en cada caso concreto tendremos que observarlos. La jurisprudencia nos alcanza cada 8 días. Los lunes tenemos que estar al tanto de las jurisprudencias. Y en esa medida tenemos que establecer cuándo hay aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Hoy me planteaban un caso donde me decía el abogado, es que hay aplicación retroactiva de la jurisprudencia porque cuando yo promoví la providencia precautoria no existía jurisprudencia que dijera que yo tenía que interponer el recurso de apelación. Pero para que exista aplicación retroactiva de la jurisprudencia se necesita que previamente exista definida una jurisprudencia que le otorgue determinado criterio jurídico en su favor. Esto es, solo sería aplicable retroactivamente, solo sería retroactiva la jurisprudencia que dice que las providencias precautorias son apelables si es que antes de esta jurisprudencia existiera otra jurisprudencia previa de la Suprema Corte de Justicia o de un pleno de circuito que dijera que no es procedente el recurso de apelación. De lo contrario, el día en que surge la jurisprudencia nos obliga a todos a acatarla si es que está vigente al momento en que estamos resolviendo. De otro modo, no hay aplicación retroactiva de jurisprudencia. Y tenemos que atender a la jerarquía de la jurisprudencia. La del Pleno de la Suprema Corte, la de las salas de la Suprema Corte y la de los plenos de circuito hacia abajo. No hay aplicación retroactiva si un colegiado tiene jurisprudencia, porque eso no vincula a otro colegiado conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Nos queda mucho por hacer como jueces. Nos queda hacer mucho por hacer como abogados postulantes. Me parece que los juristas, los abogados, tenemos la delicada tarea de hacer que la ley se cumpla. Y como jueces estamos obligados a aplicar la ley de manera que no cometamos una injusticia al hacerlo.
hay materias muy sensibles como es la de menores. Ahí es donde debe imperar más este principio de privilegiar la solución de lo sustantivo. En el tribunal, en el 12º civil, donde ahora estoy adscrito, tenemos la preocupación de que se impongan multas a quien tiene la guardia y custodia, que generalmente aparecen excesivas. Una multa de 20,000 pesos o de 40,000 pesos para una persona que vive de una pensión alimenticia de 3,000 o de 5,000 pesos me parece totalmente excesiva. ¿Sí? Recordemos que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte que nos obliga a todos a no imponer multas para hacer cumplir obligaciones alimentarias. Esa jurisprudencia la estamos llevando ya también a los casos de guarda y custodia. Sí. Tenemos que encontrar soluciones que no afecten el patrimonio de estas personas que ya de por sí puede ser precaria por vivir de una pensión alimenticia. Sí. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en materia familiar para evitar que la falta de cumplimiento con las órdenes judiciales de guardia y custodia o de convivencias lleve a perjudicar más allá. Y ya no se diga el arresto. Todavía hace algunos años, en un arresto por 24 horas, decíamos en el Tribunal Tercero, ¿y cómo le vamos a hacer para que se cumpla con esta orden de arresto? Y entonces se nos ocurrió, no nos dio para más en esa ocasión, decir, bueno, pues que sea cada 6 horas, ¿no? Que sea en la noche, donde ya la niña esté dormida y pues que duerma. Eso se nos ocurrió, lo confieso. ¿Sí? Hoy ya no estamos reconociendo la constitucionalidad de los arrestos. ¿Sí? Si de por sí tienen problemas, vamos a permitir que se haga efectivo un arresto y que se deje a la menor quién sabe dónde. Decíamos, ¿y con quién la va a dejar? ¿Con la mamá, con la abuela, con la tía? Sí. Pero también veíamos la resistencia de la señora a cumplir con la determinación judicial. Entonces decíamos, pues los jueces y nosotros estamos atrapados porque por un lado la señora, a través de su abogado desde luego, no quiere cumplir con la determinación judicial. ¿Sí? Tenemos que ser más creativos, tenemos que, en materia familiar, en materia de violencia contra las mujeres, quiero también dejarles esta inquietud que tuvimos. En un asunto donde los dos eran copropietarios, la señora dijo que había ejercido violencia sobre ella y sus hijos y se fue, se salió del domicilio. Como a los 7 años pidió que se le reintegrara al domicilio. Sí. No procedió en la primera instancia, no procedió en la segunda. Nosotros en el colegiado pensamos que era un caso donde teníamos que suplir la deficiencia y privilegiar lo sustantivo. Y dijimos, a ver, los dos son, creo que sacamos una tesis, no sé si ya esté por ahí publicada, pero lo que dijimos es, a ver, los dos son copropietarios. La Suprema Corte ya estableció en jurisprudencia que un copropietario no puede prevalecer sobre el otro y si está poseyendo no tiene que pagarle frutos al otro. Ya lo dijo. Sin embargo, nosotros dijimos, a ver, este señor se quedó ahí, la señora está pagando una renta afuera, ¿sí? No le alcanza la pensión,
y sin desacatar esa jurisprudencia de entre copropietarios, lo que dijimos es, si este señor ejerció violencia sobre la mujer y no la pudo probar de manera fehaciente, porque lo único que hizo la señora fue ir a un juez cívico, después en otra ocasión fue con un ministerio público, y lo que dijimos en esa resolución es, ¿a quién es imputable que esta señora no haya podido acreditar la violencia del hombre contra ella y sus hijos? O a veces de la mujer contra el hombre, podría ser. Claro, lo que pasa es que nosotros nos resistimos y nos callamos. Es imputable al Ministerio Público por guardar pasividad. Sí, porque a pesar de esta convención de Belén do Pará, a pesar de la ley de violencia que tenemos en la Ciudad de México, no la aplicó y se limitó a recibir la denuncia. ¿Sí? Y no somos una corte interamericana, pero nos hubiera gustado poder decirle al Ministerio Público y pedirle una disculpa y ponerle a hacer cosas. Entonces, fue imputable a ellos, a la autoridad administrativa, el no haber realizado lo necesario para que se llegara a acreditar la existencia de esta violencia, porque no fue capaz el Ministerio Público de hacer lo necesario para que un médico hubiera revisado a la señora y a los niños para ver si presentaban lesiones, por ejemplo. Sí. Y en ese asunto ordenamos que se determinara que la señora y sus hijos tenían mejor derecho para poseer esa copropiedad y cumplir con los alimentos, porque había un ingrediente que había invocado la sala para confirmar la sentencia de primera instancia, que existía un juicio de división de copropiedad, de disolución de copropiedad, donde no se había podido ejecutar. ¿Saben por qué? Por falta de dinero para pagar la escritura. Sí. Era como desde 2008, 2009 el juicio. Es ahí donde tenemos que tener sensibilidad y no decirle, bueno, es que ya está disuelta la copropiedad. ¿Para qué quieres venir a poseer un bien que ya está disuelta la copropiedad? Pues sí, pero habían pasado más de 8 años. Sí. Creo que esta disposición constitucional nos debe refrescar el ánimo a todos. Muchísimas gracias.